Shalom, amados, bendiciones. La paz del Eterno sea con todos. Doy gracias al Eterno porque me permite conectarme de nuevo. Hubo un pequeño detalle ahí en la transmisión, se cayó la transmisión, pero sigo aquí nuevamente en otro video, un nuevo video porque aquel, no sé, la luz, siempre hay problemas ahí con la luz, pues se cayó. Pero aquí estamos, seguimos conectados. Estamos hablando, amado, en este video número 16 acerca de derribar fortaleza, y la fortaleza que quiero que hablemos hoy tiene que ver con el engaño. El engaño. La semana pasada estuvimos hablando de la falsedad, hoy vamos a estar hablando del engaño. Estaba diciéndole hace un rato, hace un momento, acerca de que la verdad es la Torah que nos hace libre, y que la Torah, ¿verdad?, es lo que nos santifica a nosotros. Cuando nos apartamos, nos separamos del mundo, del pecado, viene sobre nosotros la santidad. Y por lo tanto, ningún mal, ninguna enfermedad, ninguna dolencia que el Eterno envió a los egipcios nos enviará a nosotros. Por eso nosotros somos llamados a vivir una vida de salud perfecta. Salmo 16:4 dice la palabra que los que sirven a otros dioses diligentemente sufrirán muchos dolores. El que sirve a otros dioses, los que sirven a ídolos, imágenes de palo, de yeso, de oro, de plata, de cartón, de lo que sea, el que sirve a una imagen, ¿verdad?, va a sufrir muchos dolores. Búsquelo en su Biblia, eso no lo digo yo. El Salmo 16:4 dice que sufrirán muchos dolores los que sirven a otros dioses. O sea, que cuando nosotros tenemos dioses, aparte de Adonai, que es el Eloah verdadero, el eterno, ¿verdad? Con Hashem, cuando nosotros no tenemos a ese Eloah verdadero, a Hashem, el Eloah de Israel, entonces sufrimos las consecuencias. Vienen enfermedades, dolencias, malestares que nos impiden, hermano, avanzar, y nos impiden, hermano, tener una buena salud. Entonces, ¿qué les quiero decir? Aquí estamos hablando, quiero hablarles de una fortaleza que se llama engaños versus la verdad. La semana pasada hablamos de la falsedad. La falsedad es aquello que se habla, que parece ser la misma fe que se habla en la Biblia, pero no es la misma fe. Si me explico, como dijo Saúl en Gálatas 1, si alguien viene predicando un evangelio diferente, el tal sea anatema, una besora diferente a la que predicó Yeshua, sea anatema. Entonces, esa es una falsedad. Por lo menos las religiones, todas esas religiones que son pseudo cristianas, que hablan de Cristo y esto, pero no tienen un fundamento firme en la Torah, en la palabra, sino fundamentos en interpretaciones humanas. Entonces ya eso es una falsedad. Entonces la Torah nos ofrece una verdad absoluta, que es la palabra del Eterno, y una interpretación según nuestros sabios, según los ancianos de nuestro pueblo Israel, y la interpretación, que es la Mishnah Nesarita, en este caso el mal llamado Nuevo Testamento, que es, ¿verdad?, los dichos de nuestro amado Ribi Yeshua HaMashiach. Los dichos de él, porque Yeshua no escribió ningún libro. Yeshua hablaba, y lo que él hablaba, sus discípulos y los discípulos de sus discípulos lo escribían, pero él no escribió nada. Entonces simplemente Yeshua vino como Torah y vida, como él es la Torah y la vida. Él vino a ofrecernos el camino, que es la Torah, para llevarnos al Abacadosh. Y por eso dijo el que yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie va al Abba si no es por mí, que es la Torah. Nadie va al Padre si no es por medio de la Torah. Dice la palabra que los mandamientos son vida para los que lo guardan. Vida para los que lo guardan. Maldición para los que no lo guardan. Por eso dice que esta gente que dice en Juan, esta gente que no conoce la ley, maldita es, como lo dice Salmo 119, por allá también lo dice, que esta gente que no conoce la Torah, que no guarda la Torah, que se aparta de la Torah, maldita es. Entonces Gálatas 3:13 dice que Yeshua nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cuál maldición? Estábamos bajo maldición porque no conocíamos la Torah. No era que la ley es una maldición, no. Al no estar en línea o de acuerdo a la Torah, por no obedecerla, estamos muertos en delitos y pecado, como dice Saúl. Entonces, esto es lo que nos contamina. Por lo cual, amado hermano, la Torah nos da vida, como dice en Mateo 25:41. Dice, le dirá a la de izquierda, apartados de mí, maldito al fuego eterno, no los conozco, hacedores de maldad. La Torah viviente dice, apartados de mí, violadores o transgresores de la Torah, quiere decir. Entonces, el tema que quiero hablarles, hermano, tiene que ver con el engaño. ¿Qué es el engaño, amado hermano? Nosotros los creyentes en Adonai
no estamos aquí, ¿verdad? Como dice aquí, la palabra de Dios es la verdad y es necesario que aceptemos su verdad en lo más íntimo de nuestro ser. Salmo 51:6 dice que Adonai llama la verdad en lo íntimo. Sea que sintamos o no que es la verdad, es necesario que creamos que es la verdad. La verdad no se siente, la verdad se cree. Yo no puedo decir, esta camisa yo la siento que es negra o yo siento que es blanca. ¿De qué color es la camisa? Ah, yo siento que es blanca. Esa es blanca. No, porque la verdad no se siente, la verdad se cree. Me explico, si yo digo, en el cielo hay un Dios, pues la Biblia dice que en el cielo está Dios, pues así es, esa es la verdad. Si decimos que Yeshua murió y resucitó, esa es la verdad. Yo no siento, en la realidad yo no siento si Yeshua murió y resucitó. Yo simplemente decido creer que Él murió y resucitó. Entonces eso es tener contacto, amado hermano, con la verdad y no aceptar ningún engaño. ¿Sí me explico? Entonces, sea que sintamos o no que es la verdad, necesitamos creer que es la verdad. Dado que Adonai, dado que Yeshua es la verdad y la Ruach HaKodesh es un espíritu de verdad y la palabra de Dios es la palabra de la verdad y Adonai es un Eloah verdadero, un Dios verdadero de amor, entonces necesitamos creer que esa es la verdad. El Adonai es la verdad y no hay engaño en él. El creyente, verdad, en Yeshua no se ocupa en engañar a otros por medio de la mentira, diciendo mentiras blancas, ¿verdad? Con exageraciones, excediendo los límites de la verdad y con algunas relaciones con la falsedad. Perdón. Entonces nos dice aquí Satanás, ¿verdad? O el enemigo del alma es el padre de mentira, según Juan 8:32, 8:44, nos dice que él es mentiroso y padre de mentira. Y cuando habla mentira, de suyo habla. Entonces, el enemigo es el padre de mentira y procura esclavizar a la gente por medio del engaño. O sea, la única manera que el enemigo va a utilizar, que él puede hacer para poder desviarnos y sacarnos del plan y del propósito de Dios para nuestra vida es engañarnos. La manera más fácil es engañarnos. Amén. Cuando él logra meter una mentira, un engaño aquí en la cabeza, listo, nosotros estamos embromados, estamos lejos de la verdad porque hay un engaño en nuestra vida. Ahora, ¿qué es un engaño? Que pienso y creo, veo que un engaño es 100%, tiene un 100%, un 99% de verdad, 1% de mentira. Entonces esto se vuelve un engaño porque cuando una persona lo llevan a un lugar, le dicen ciertas verdades, pero es para engañarlo. Al final lo engañan o lo roban o lo matan porque lo llevaron engañado. Tuvieron que decirle una verdad. No, es como por lo menos cuando se encuentran un niño, y tu mamá te mandó a buscar, se llama fulanita y tal, ella me dijo que tenía que buscar. O sea, le está diciendo una verdad, pero para engañarlo y llevárselo o secuestrarlo. Entonces, en este caso, hay que hablar, ¿verdad? Es con la verdad. Hallaremos verdadero gozo cuando dejemos de servir la mentira y andemos abiertamente en la verdad. Después de confesar su pecado, el rey David escribió en el Salmo 32:2, bienaventurado el hombre en quien Adonai no culpa de iniquidad y en cuyo rúa o espíritu no hay engaño. Bienaventurado el varón a quien Adonai no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Cómo podemos nosotros hallar fortaleza para andar en la verdad? Recuerden, te estoy hablando del engaño. El engaño es cualquier cosa que yo crea que no está de acuerdo a la palabra. ¿Me explico? Cualquier cosa, por lo menos, y malas interpretaciones de la Biblia, malas interpretaciones que le dan los hombres a la Torá, a la Biblia, o según los mensajes que se predican, que no están de acuerdo o en línea a la palabra, yo no puedo decirle amén. Nosotros estamos acostumbrados a decirle amén a todo lo que escuchamos. Sí, amén, 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 amén. Y ni siquiera sabemos lo que se está hablando muchas veces y decimos amén. Entonces, si por eso se nos recomienda estudiar la palabra, todo creyente en Adonai debe ser un estudioso de Torah, debe ser un estudioso de la palabra de Dios. No, que esos son los pastores, yo voy, me siento y escucho una prédica, entra por un oído y le sale por otro el mismo día y se olvida de lo que oyó. Pero si eres una persona que analiza, estudia, lees la palabra, nadie te va a engañar, nadie te va a engañar, porque tú conoces la verdad. Y si alguien viene a decirte algo, no, yo no puedo decir amén a eso, no puedo, porque es que no me lo estás hablando de acuerdo a la palabra. Además, tú le estás dando una interpretación muy diferente a ese texto o sacando ese texto de contexto y no puedo decir amén. ¿Me explico? Entonces, por allí
puedes decir, ponerle un pare a aquel que quiera venir a engañarte, muchas veces a ti mismo. A veces nos engañamos a nosotros mismos, pensando cosas, creyendo cosas de nosotros mismos. Podemos engañarnos. Entonces aquí nos dice, cuando estamos seguros, ¿verdad?, que Dios nos ama y nos acepta, tenemos la libertad de reconocer nuestros pecados, porque sabemos que Dios nos ama, somos sus hijos. Yo libremente puedo reconocer mi error y enfrentar la realidad en vez de huir a escondernos de las circunstancias dolorosas. Muchas veces cuando nos pasan cosas, sea abuso sexual, sea un maltrato físico, verbal, sea un bullying, cualquier cosa que esté pasando, menosprecio, de rechazo, no odio, rencor, que te estén haciendo, en vez de huir de esto, porque muchas veces como se tiene el problema personal, la falta de identidad en la persona, entonces cuando siente el rechazo, la persona se aísla y crea una barrera invisible entre él y las demás personas o grupos de personas donde él no se relaciona porque tiene temor o miedo a ser rechazado. Porque eso se llama engaño, es un engaño, porque nosotros no necesitamos mendigarle nada a nadie. Yo sé lo que soy, tengo mi identidad, tengo huellas dactilares que son mías, no hay otra persona igual a mí, somos diferentes el uno del otro y tenemos una personalidad que el Eterno nos ha dado o yo libre albedrío. Por lo tanto, yo escojo vivir en la verdad. Yo decido vivir la verdad. Yeshua lo dijo muy claro: el que oye mi palabra y la guarda, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron ríos, soplaron viento, golpearon con ímpetu aquella casa, pero no cayó. ¿Quién es la casa? Somos nosotros. ¿Quién es la base? La Torá. ¿Quién es la roca? Yeshua, donde debemos pararnos, afianzarnos, arraigarnos. Y de ahí partimos a crecer hacia arriba. Entonces dice, necesitamos, amado, pedirle al Eterno que nos muestre y nos revele cuánto engaño hay en nosotros. Hay muchas formas de engañarnos, ¿verdad? Hay muchas maneras de engañarnos. Por lo menos cuando tú le pides al Eterno que te muestre, Señor, ¿en qué área estoy engañado? ¿De qué manera el mundo me ha engañado? ¿De qué manera el mundo ha tratado de engañarme a las personas? Número uno, creer que adquirir dinero y cosas te traerán felicidad. Número dos, creer que eres el consumo de excesivo de alimentos o el alcohol te darán feliz. Número tres, creer que un cuerpo y una personalidad me darán lo que yo quiero. Creer que la lujuria sexual me dará satisfacción duradera, creer que puedo pecar y seguir tranquilo sin que afecte mi corazón, que sea una forma de que el mundo te engañe. Creer que tú puedes pecar y no te pasa nada, no me pasa nada. La palabra dice: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hay un dicho vulgar que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Creer, ¿verdad? ¿Ves? Que es creer aquí, yo creo, pienso, creo, ¿verdad? Que es necesario más de lo que Dios ha hecho en Yeshua por mí. O sea, que lo que hizo, el sacrificio que hizo Yeshua por mí no es suficiente y yo busco hacer otras cosas más, como otro sacrificio para ser agradable o acepto a Adonai. No, eso es un engaño. Creer eso es un engaño, que yo tengo que hacer más de lo que Yeshua hizo por mí. Creer que puedo, ¿verdad? Creer que personas injustas que se niegan a recibir a Adonai o a Yeshua y van a ser salvos. Creer que puedo andar en malas compañías y no corromperme. Creer que no habrá consecuencias en la tierra por mi pecado. Creer que debo ganar aceptación de ciertas personas para ser feliz. Creer que tengo, amado hermano, que lograr ciertas medidas para sentirme bien conmigo mismo. Estas son cosas, ¿verdad?, con las que el mundo está tratando de engañarme. Otro modo de engañarnos es engañarnos a nosotros mismos. ¿De qué manera nos engañamos a nosotros mismos? Dice la Biblia: Dios no puede ser burlado, ¿verdad? Todo lo que el hombre siembra, eso también segará. El que siembra de la carne segará corrupción. El que siembra para del espíritu segará vida eterna. Entonces, la manera de engañarnos, ¿verdad? Recuerda que un engaño es cierto, parece una verdad, pero en realidad está mezclada con mentira. Entonces, yo no puedo decir a mí todas estas cosas personales. Yo estoy hablando de cosas personales en mí, que yo creo, que yo pienso, que yo siento de mí mismo, que creo que por eso yo estoy bien delante de Adonai y que Él no me va a juzgar por eso. Eso es el autoengaño o la forma en que el mundo me puede engañar. Y el autoengaño tiene que ver con oír la palabra. Uno, oír la palabra de Dios y no hacer lo que la Torah dice. Número dos, o decir que no tengo pecado. No, yo no he pecado, yo no soy un hombre pecador. Pensar que soy lo que realmente no soy. O sea, pensar que yo soy algo cuando realmente no soy nada, eso es un autoengaño. Otro autoengaño es pensar que soy sabio en este mundo, que yo me la sé todo,
que yo sé más que fulano. No, la Biblia dice, si alguno quiere ser sabio, hágase un ignorante. Yo no puedo decir que soy sabio porque el Proverbio 27 dice, no te alabe tu propia boca, alábete la boca del extraño. O sea, un Proverbio 27 dice ese versículo. No te alabe tu propia boca, que te alabe la boca del extraño. Entonces pensar o creer que yo soy más sabio en este mundo, me estoy autoengañando. Otro autoengaño es pensar que soy verdaderamente religioso o más religioso que cualquier otra persona, pero no le pongo freno a mi lengua. Me la paso criticando, murmurando la shonjara con todo el mundo y no le pongo un freno a mi lengua. Me dice que yo soy mejor que los demás. Entonces, estos 5 puntos, oír la palabra de Dios y no hacerla, decir que no tengo pecado, pensar que es lo que realmente, pensar que soy lo que realmente no soy, pensar que soy sabio en este mundo, pensar, verdad, que soy verdaderamente religioso y no le pongo freno a mi lengua, son la forma de autoengañarnos. Hay otra forma de defendernos. Ahora, cuando nosotros nos engañamos, estamos engañados a nosotros mismos, buscamos la forma de defendernos. Por eso Dios no nos defiende. Por eso pensamos que Dios está lejos de nosotros, que pensamos que Dios se olvidó de nosotros, porque como yo estoy engañado, Dios no puede obrar en mí a mi favor, porque yo tengo un orgullo y una soberbia en mí que no me deja crecer espiritualmente. Entonces necesito renunciar a estos engaños, desarraigarlos de mí y creer y estar en contacto con la verdad. Recuerda lo que leí al principio. No es que yo sienta que estoy en la verdad. No es lo que yo sienta, es lo que yo creo. ¿Me explico? No es lo que yo creo, porque yo pudiera sentir muchas cosas. Pero 1 y 2 Corintios 5, 8 dice, pues no andamos por vista, sino por fe. Tampoco andamos por sentir, es por fe que nosotros andamos, ni por vista, ni por sentir. Andamos, no, que yo siento, que no, es que mire, te puede caminar, mano, por el medio del mar, sin sentir nada, y tranquilito caminar por el medio del mar como caminó Yeshua. Usted puede andar por el medio del fuego como caminó Sadrach, Mesach y Abednego y no sentir que las llamas arden en ti. Puedes caminar por el medio de los leones y sentir que no te comen, porque esa es la fe. No, yo no siento que Dios está aquí conmigo, pero Él está ahí. A lo mejor Sadrach, Mesach y Abednego no vieron ni sintieron que el ángel del Eterno estaba con ellos en el horno, pero Él estaba ahí con ellos. ¿Me explico? Entonces, ¿qué sucede? Amado hermano, no andamos por vista ni por sentir, andamos por fe, por fe. Entonces, modo de defendernos. ¿Qué hacemos nosotros cuando somos ya personas que nos estamos súper engañados? Creemos que tenemos la verdad, tenemos que somos bautizados, hablamos en lengua, que tenemos tantas cosas, un título, una posición dentro de una congregación, hasta líder, pastor, profeta, tantas posiciones que pudiéramos tener, pero resulta y pasa que estamos autoengañados y el mundo nos ha engañado, creyéndonos cosas que realmente no son ciertas. Por eso muchos viven de engaño, muchos viven de ilusiones, muchos viven en una vida de falsedad, una vida de engañada. ¿Por qué? Porque no están en contacto con la realidad. Nosotros tenemos que tener contacto con la realidad. Yo no debo mentir en la posición en que yo estoy. Yo no debo creerme que soy algo cuando realmente no soy eso que estoy diciendo que soy. No puedo decir que tengo algo cuando realmente no lo tengo. Yo debo vivir en contacto con la verdad. Quiero ser libre. Quiero vivir una vida en paz. Quiero vivir una vida en bendición y tranquila. Pues debo hablar la verdad y vivir de acuerdo a esa verdad. Hay una verdad que es la palabra de Dios, pero hay una verdad que yo debo vivirla dentro de mí mismo. ¿Me explico? Ejemplo, si yo estoy siendo engañado en una área que por decir que soy verdaderamente religioso y que soy más religioso que los demás y critico a todo el mundo, entonces ¿qué tengo que hacer? Ay, Señor, perdóname porque yo me he estado engañando, creyendo que yo era más religioso que los demás y miraba a los demás por encima del hombro, creyéndome más grande que los demás, pisoteando a los más pequeños, golpeando con los pies a los demás, como dice, mira lo que dice el libro de Ezequiel, capítulo 34, hablando contra los pastores, una profecía contra los pastores, ¿verdad? Nos dice aquí la palabra en el capítulo 34, verso 18, nos dice por aquí, no, el verso 23, dice, yo santificaré 34. En el 35 dice, es poca cosa para vosotros el haberos alimentado con buenos pastos para que también pisotee el resto de vuestros pastos y que habiendo bebido agua aclarad enturbiéis para que con vuestras pezuñas el residuo. Tienen mis ovejas que comer lo pisoteado y beber de lo enturbiado por vuestras pezuñas.
Por tanto, así dice Adonai, he aquí que yo mismo jugaré entre las ovejas gordas y las ovejas flacas, porque con el flanco y con la espalda empujáis y con vuestros cuernos acometéis a todas las débiles hasta que las dispersáis fuera. Dese cuenta que nos dice Ezequiel 34, versos 18 al 21, dice Adonai, yo estoy contra vosotras ovejas. Hay ovejas más gordas, unas ovejas que solamente se limitan a ellas porque están en contacto con el liderazgo y agarran y cornean a las más débiles y las sacan del redil, las matan, las descarrían porque se sienten más gordas, más grandes. Entonces eso es un engaño, creer que yo soy más religioso. Muchas veces hay ovejas que actúan de esa manera, como dice ahí, inconscientemente, porque me lo pusieron de líder, me nombraron líder, yo soy el líder, yo soy el pastor, yo soy este. Entonces, ¿qué hago yo con mi ministerio, mi liderazgo? Lo que hago es cornear a las ovejas, hago es dispersar las ovejas. No estoy en línea a la Torá, en humildad, en obediencia, que debe, en vez de ser una bendición, estoy siendo más bien una oposición al pueblo de Dios, corneando las ovejas. Eso es de las ovejas, entre ovejas y ovejas. Entre líderes y ovejas es peor la situación. Entonces aquí nos dice, ¿verdad? Que cómo hacemos nosotros para autoengañarnos, o mejor dicho, autodefendernos equivocadamente. Cuando nosotros nos creemos un engaño, que la tenemos en la mente, defendemos la posición que tenemos. O sea, si yo me creo más religioso, que el ejemplo que le puse, si yo me creo más religioso y veo a otro más que de la edad de más religioso, entonces yo voy a autodefenderme de esta persona que me siento que me está atacando, siento que viene contra mí porque se cree más santo que yo, entonces yo voy a hacerle la guerra a él, voy a tratar de defenderme para que él no me cornee a mí o no me haga caer, cuando debería usar el escudo de la fe para que Adonai sea el que me defiende. Entonces uno de los 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos en cuanto a autodefendernos equivocadamente. Uno de los puntos es la negación de la realidad. Cuando nosotros negamos la realidad consciente o inconscientemente, entonces no estamos de acuerdo con la realidad. Por eso les dije, uno de los puntos importantes en cuanto al engaño, amado, es tener contacto 100% con los pies en el suelo con la realidad. Una es la verdad de Dios, que Yeshua murió, resucitó de entre los muertos, que Él está sentado detrás de la vaca 2, que Adonai es el único Dios verdadero, que la Torah es la palabra de Adonai. Eso es inequívoco, eso no tiene puesto enemigo. O sea, eso no, la verdad no tiene enemigo. Pero hay una verdad aquí que yo no la creo. Hay una verdad en mí que es que yo estoy engañándome a mí mismo. Esa es verdad, estoy engañado. Si yo creo que soy más religioso que los demás y no le pongo freno a mi lengua, yo es verdad que estoy engañado. Yo me estoy engañando a mí mismo, pensando esa mentira, pensando ese engaño, que me creo que soy más que los demás. Entonces me siento que estoy tratando de defenderme, negando la realidad. No, él es el que te ha engañado, él es el que se la da de más santo, él es aquel, cuando realmente soy yo el que estoy actuando de esa manera. El otro punto es fantasía, escapar de la realidad, ¿verdad? Y soñando despierto, sea con televisión, cine, música, computación, juego de video, drogas o alcohol. Cuando nosotros fantaseamos, hay una forma de fantasear, es vivir una fantasía en mi mente. O sea, me hago una película de mí mismo, yo estoy aquí, estoy allá, cuando yo realmente cuando me despierto de la película, entonces estoy aquí en un lugar donde no quiero estar, me siento mal donde estoy, me siento incómodo, me quiero ir de aquí, ya no quiero estar más aquí. ¿Por qué? Porque estoy fantaseando, vivo una fantasía, vivo un engaño. Una fantasía es un engaño. Personas que se son obsesionados con otras personas, están engañados ellos mismos, quieren manipular a los demás, quieren que la gente haga lo que ellos dicen, viven es para oprimir a los demás y no le dejan espacio a las demás personas porque le roban los espacios a la otra persona. Eso es fantasear. Cuando nosotros debemos tener los pies en el suelo, tener contacto con la realidad, ya vuelvo y repito, no podemos escapar de la realidad, no podemos. Si yo decido escapar de la realidad, ejemplo, hay personas que están sufriendo, hay personas que fueron abusados, golpeados, maltratados. Ellos dicen, si yo no fuera pasado por aquí, si yo estuviera por allá, si yo no fuera nacido por aquí, si yo, o sea, digo cosas que le llegan a la mente para escapar de la realidad. Hay unos que escapan de la realidad, es drogándose, bebiéndose, fumando, escapan de la realidad de esa manera, para fantasear. Entonces, el otro punto es aislamiento emocional. Muchos cuando se sienten se están autoengañados ellos mismos, no se juntan con ciertas personas, no se juntan con este, con aquel, porque él mismo
No, yo soy más alto que aquel, no puedo andar con este. Entonces se siente, ¿verdad?, que donde está no cala. Entonces hay personas que se aíslan porque sienten un rechazo de ciertos grupos de personas, aquellos que le practican bullying, aquellos que andan, ¿verdad?, de repente no tiene la misma posición que él. Entonces, si tiene ese concepto errado de su identidad, él va a tratar de aislarse emocionalmente, apartándose de las personas o manteniendo a la gente a distancia para evitar el rechazo. Eso hace la persona que está autodefendiéndose. ¿Cómo se defiende? Para no sentirse rechazado, prefiere no juntarse con las personas. Eso es autodefensa. Entonces, el otro punto es regresar. La palabra regresión. Esto tiene que ver con, ¿verdad? Regresar a épocas menos amenazadoras, regresar a épocas, concha, si yo estuviera por allá, si yo hubiera vivido por allá, si yo estuviera en el campo, si yo estuviera... Entonces es escapar de la, es escapar de la realidad, es escapar de, de esa realidad que está viviendo y no la quiere vivir, regresar a épocas menos amenazadoras. Otro punto es, ¿verdad?, la ira desplazada, ira desplazada, ira desplazada. ¿Qué significa ira desplazada? Ira desplazada tiene que ver con cargar contra gente inocente nuestras frustraciones. Cuando nosotros estamos airados, le recargamos la ira a nosotros a otras personas. Hay esposos que se la recargan a la mujer, a los niños, y ellos cargan, se descargan en otras personas y desplazan su ira contra aquellas personas, ¿verdad?, inocentes, ¿verdad?, y sus frustraciones para sentirse bien ellos mismos. Después que hacen lo que hacen y causan aquellos errores, se dan cuenta de lo que están haciendo, entonces ahí vienen los problemas. Entonces la otra parte es proyección, culpar a otro por nuestros problemas. Otra parte para defendernos es, equivocadamente, es usar la proyección, cuando nosotros culpamos a otras personas por las cosas que nos están sucediendo a nosotros. Entonces es necesario que nosotros, ¿verdad?, asumamos nuestro papel, asumamos nuestros errores y que no culpemos a nadie por lo que nos está pasando, sino que nos demos cuenta cuál es la raíz del bendito problema que no me deja crecer, no me deja avanzar y que el problema soy yo. Muchas veces muchos se divorcian, se casan, a 3, 4 divorcios porque creen que la mujer o que el hombre tiene problemas, cuando resulta pasa que si él se mirara a sí mismo o ella se mirara a sí mismo, el problema está dentro de él mismo, de esa persona. Entonces dejemos de practicar la proyección o culpar a los demás por las cosas que nos están sucediendo. Otro punto es la racionalización. Hallar excusa para nuestras malas conductas. Hay quienes son como zapatas, si no la gana la empata. Ellos, ¿verdad?, a todo le consiguen una excusa. Tienen una excusa para todo, son unos excusados. Tienen una excusa para cualquier problema que le pase, cosas que sucedan, siempre tienen una excusa. Entonces ellos buscan racionalizar, ellos buscan cómo buscarle la lógica al problema que ellos tienen, pero nunca asumen su responsabilidad. Entonces una forma, amados hermanos, de engañarnos a nosotros mismos es, ¿verdad?, defendernos equivocadamente, creer que estamos, ¿verdad?, que somos lo que realmente no somos, que tenemos lo que realmente no tenemos, creernos más grandes que los demás, más sabios que los demás, creer que podemos pecar y no nada va a suceder. Estas son cosas que podemos utilizar como autoengaño, autodefensa y la forma de engañarnos que el mundo tiene, que nos producen también, amados hermanos, un engaño y nos traen felicidad a nosotros. Una de las cosas del engaño, acuérdense ¿qué pasó con Adán y Eva, amados hermanos? Cuando ellos estaban en el Edén, Adán y Eva estaban en el Edén, ellos, ¿verdad?, fueron engañados. Y lo primero que ellos sintieron cuando fueron engañados, ¿qué fue? Uno de los puntos importantes de esta clase es, amado hermano, que cuando nosotros estamos engañados, una de las maneras que tú vas a saber o a entender de qué manera tú estás engañado es cuando tú sientes lo que sintió Adán después que pecó. Adán y Eva dice que sintieron, cuando escucharon la voz de Dios, sintieron algo y fueron y se escondieron. ¿Qué sintieron Adán y Eva cuando ellos pecaron y oyeron la voz del Eterno? Sintieron miedo y fueron y se escondieron y tejieron hojas de higuera y se cubrieron, ¿verdad? Porque sintieron que estaban desnudos. Y Adán, el Eterno los llama, Adán, ¿dónde estás tú? El Eterno no es que no sabe dónde estaba Adán. Adán quería que Adán reconociera su error y se presentara ante él y le dijera lo que había hecho. Por eso le pregunta, Adán, ¿dónde estás? Adán,
¿verdad? Ya él sabía lo que había pasado, pero le pregunta a Adán y él dijo, Señor, aquí estoy, pasa que estoy desnudo. ¿Y quién te enseñó que estabas desnudo, Adán? ¿Acaso comiste del árbol que te dije que no comiera? Entonces, quiere decir que lo primero que sintió Adán después que pecó, después de haber sido engañado por el padre de la mentira, fue, amado hermano, el sentir miedo, temores, terrores lo invadieron. Hay tres fuerzas malignas que operan en la persona cuando cuando peca. Viene el espíritu de miedo, temor y nerviosismo. Por eso Yeshua nos dice en Mateo 10, he aquí os doy autoridad para echar fuera todo espíritu inmundo, toda enfermedad, toda dolencia. Yeshua nos dio a nosotros autoridad para echar fuera todo espíritu inmundo, toda enfermedad, toda dolencia. Entonces, una de las cosas, amado hermano, que produce el engaño es miedo. Y el miedo mata. El miedo controla, el miedo no te deja hacer, el miedo no te deja avanzar, el miedo no te deja tomar decisiones, el miedo no te deja que tú conozcas cosas más profundas, te da miedo leer la Biblia, no puedo ir más allá porque me voy a confundir, porque que hay una pared intermedia que no la puedo pasar, porque ir más allá puedo causarme condenación a mí mismo. Entonces, todas estas cosas son porque hay miedos que ya te controlan, hay miedos que ya están obrando en tu vida sin darte cuenta. Uno de los síntomas que una persona puede sentir cuando siente miedo o temores, nerviosismo, es un miedo aquí en la barriga. Cuando toma una decisión de que va a hacer algo, comienza la barriga a dar vuelta. El miedo causa falta de visión, causa también alergias en la piel. El miedo no hace que la vista se oscurezca y alergias en la piel, y todo, sobre todo causa gastritis, porque estos espíritus, ¿verdad? Pareciera que se alojaran en el estómago y causan allí un estrago en el estómago, causan un desorden alimenticio, causan, ¿verdad? Una pesadez, sueño en la persona, un cansancio sin causa, que esto se levantó tarde y sigue teniendo sueño y se siente, ¿verdad?, muy cansado. Entonces, esto me dice que esta persona está siendo influenciada por estas tres fuerzas malignas que le están causando temor, miedo y nerviosismo. Entonces, tengo una lista de temores, amado hermano, que pudieran estar controlando la vida de una persona, y esas son el temor. Aquí hay una parte que nos dice así, miren lo que pasa con el temor. Cuando una parte fundamental de andar en la verdad es rechazar los engañadores, o el engañador, ¿verdad? El engañador que trata de tratar con los temores que infectan nuestras vidas. 1 Pedro 5:8 dice que nuestro enemigo, el diablo, anda como el león rugiente buscando a quien devorar, así como el león rugiente, ¿verdad? El rugido del león llena de terror el corazón de aquel que lo oye. Satanás, ¿verdad?, usa el terror en los corazones para tratar de paralizarlos, ¿verdad? Paralizar al creyente. Su táctica, hermano, es de intimidación. Tiene que un objetivo quitarnos la fe en Adonai y nos lleva a tratar, ¿verdad?, de satisfacer nuestras necesidades por medio del mundo y la carne. Entonces, una de las cosas que hace el enemigo es causarnos terrores, miedo. Eso fue lo que le hizo el enemigo a Adán cuando pecó, sintió un terror, miedo, y eso hizo que se escondiera. Entonces, una de las cosas, cuando nosotros fallamos, cometemos un error, nos da miedo. Lo que hacemos es lo mismo que hizo nuestro padre Adán, escondernos. Entonces, si queremos andar en la verdad, debemos enfrentar esos temores. Yo hice esto, yo hice aquello, quiero que me perdonen, quiero que oren por mí, quiero hacer teshuvá, quiero hacer tikkun, quiero rectificar, quiero volver a la senda antigua. Necesito que oren por mí. Una persona que está en contacto con la verdad y sabe lo que hizo, lo primero que va a hacer es enmendar su error. Bien dice la palabra, el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. El que confiesa su pecado. No es cuestión de que yo llego, peco, robo, pido perdón, ay Señor, perdóname porque robé. Mañana vuelvo a hacer ay Señor, perdóname porque robé. Entonces se crea un círculo vicioso. ¿Cuál es la verdad? Señor, perdóname porque yo soy un ladrón. Me robé esto y me dio ganas de robármelo y lo agarré y me lo llevé. Esa es la verdad. La verdad es que yo me estoy convirtiendo en un ladrón porque me robé eso. Entonces necesito confesar la verdad que me va a hacer libre. ¿Cuál es la verdad? Ahí está la palabra, pero la verdad es que yo no la quiero reconocer, que yo soy el que estoy fallando. No, que se me pegó en la mano y me apareció aquí. No, yo estoy robando, yo estoy mintiendo, yo estoy fornicando, yo estoy adulterando. Yo necesito renunciar a esto y que oren por mí y que me ayuden a avanzar. Entonces, esa es la verdad.
Entonces, amén, dice aquí, el temor nos debilita, nos hace centrarnos en nosotros mismos, nubla nuestra mente, de modo que todo lo que podamos pensar al respecto es las cosas que nos atemorizan. Pero el temor nos controla solo si se lo permitimos. Solo si tú permites que el temor te controle, él te va a controlar. Sin embargo, Adonai no quiere, ¿verdad?, que seamos dominados por nada. Inclusive el temor, 1 Corintios 6:12 dice, Yeshua debe ser nuestro único Adonai, nuestro único Adón, el Mashiach, el único dueño, Señor de nosotros. Y Adonai, nuestro eterno, ¿verdad?, nuestro Eloah. Él quiere que así sea. 1 Corintios 6:12 lo dice, Juan 3:13 y Timoteo 2:21, para comenzar, ¿verdad?, a andar en la libertad, en temor, en la capacidad de andar en la fe en Adonai, debemos, de verdad, renunciar a estas fuerzas del mal. Entonces aquí dice, hay una lista de temores, hermano. Aquí tengo una lista: temor a morir, miedo al Satán, al enemigo o al diablo, a los demonios, miedo al fracaso, miedo al rechazo de la gente, miedo a ser reprobado, miedo a, ¿verdad?, a llegar a ser un homosexual o una lesbiana, miedo a los problemas financieros, miedo a no llegar a casarse, miedo a la muerte de un ser querido, miedo a ser un caso perdido, miedo de pensar que va a perder la salvación, miedo de haber cometido el pecado imperdonable, miedo de no ser amado por Adonai, miedo de amar y de ser amado por otros, miedo de pasar una vergüenza, miedo de ser víctima de un crimen, miedo de tener un matrimonio, miedo de divorciarse, miedo de volverse loco, miedo del dolor o a la enfermedad, miedo o temor al futuro, temor a la confrontación, miedo de pensar, ¿verdad? Miedo de personas específicas como le tiene miedo a un hombre fuerte, le tiene miedo a una persona así, asado, temores a cualquier cosa, o quedarse dormido, tener una pesadilla. Hay muchos tipos de miedo. Entonces es necesario renunciar a estos temores, amado hermano. Entonces, aquí hemos llegado al final, amado, de este tema. Es interesante, ahí hay unas listas de oraciones en cuanto al temor, perdón, al miedo y del rechazo. Hay unas listas de oración aquí que tú necesitas, ¿verdad?, hacer. Debes despojarte del engaño, autoengaño, el engaño del mundo. Deja de defenderte a ti mismo, deja que el Señor te defienda, usa el escudo, la espada que es la palabra, y deja que el Señor sea el que pelee tus batallas. ¿En qué sentido? No es que yo me eche en una hamaca a dormir y que Dios haga por mí. No, yo debo renunciar a los engaños que yo he creído, debo apartarme del engaño, debo confesarlo y apartarme. El que confiese y se aparta alcanza misericordia. Recuerda, dice el Salmo 51:6 dice que Dios ama la verdad aquí, en lo íntimo, en lo más profundo de tu corazón. Salmo 19:12 es un versículo que me gusta mucho. Dice así, ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Mira cómo dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Declárame inocente de los que me son ocultos, dice esta versión. Aparta también de mí, de tu siervo, la soberbia, y que no se enseñoree de mí. Entonces seré íntegro y quedaré absuelto de gran transgresión o rebelión. Entonces, amado, aquí nos dice la Torá, siempre la Torá, la palabra de Dios te va a decir que debes andar una vida de integridad, de transparencia, de sinceridad, no de engañarte a ti mismo, pensando que eres un religioso porque vas a la iglesia todos los domingos, porque estás reuniéndote en una congregación y sigues en un engaño porque andas haciendo, deshaciendo, con pecados ocultos, pecados por aquí, pecados por allá, y estás viviendo una vida de hipocresía delante de Adonai. Entonces el Eterno quiere que tú seas libre de todas estas cosas, y por lo tanto, amado hermano, te recomiendo que por favor te liberes del engaño. Libérate del engaño, cree la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Dice Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz aquel cuyos pensamientos en ti permanecen. ¿En qué vamos a mantenernos pensando? En la palabra del Eterno. Que esa palabra more aquí en abundancia. Y la palabra de Dios, dice Colosenses capítulo 3:14, more en abundancia en vuestros corazones. Habite en abundancia, more en abundancia en nuestros corazones, cantando al Señor con cántico, himno y salmos espirituales, cantando con salmos y cánticos espirituales. Entonces, amado,
¿Qué necesitas saber? Por favor, derriba esta fortaleza en tu vida llamada engaño, saca todo engaño de tu vida y tú verás cómo el Eterno va a comenzar a tratar contigo. Va a comenzar a traer libertad, sanidad, liberación personal en tu vida y así entonces podrás disfrutar de una verdadera vida de libertad. Amén. No es que tú tengas dinero, no es que quiere decir que porque andas en libertad te vuelves millonario. No, no tiene nada que ver con finanzas, no tiene nada que ver con una vida de plenitud en riqueza. No, no, es una vida de integridad aquí. Una vida de que tú eres una persona íntegra, que el que te vea puede decir, no, fulano es una persona íntegra. Yo doy fe de que fulano es íntegro. Yo doy fe de que fulano es una persona digna de confianza. ¿Por qué? Porque la Torah es la que te hace fiable. La Torah es la que te va a hacer una persona confiable. ¿Amén? Entonces, amado hermano, espero que el Eterno te haya bendecido con esta palabra y quiero orar por ti para que toda influencia de engaño se rompa. Padre del cielo y de la tierra, Adonai, Dios Todopoderoso, oro, Señor de la gloria, para que tu pueblo pueda ser libre en esta hora. Señor amado, toca cada corazón, cada vida. Yo ato a la verdad a tu pueblo, ato a la verdad a mis hermanos que ven este video, que lo van a ver, lo estarán viendo. Ato a la verdad a tu pueblo para que cuando yo confiese la verdad, esa verdad los haga libre. En el nombre y por los méritos de tu Hijo amado Yeshua Mashiach, declaro libertad y se rompen todas las cadenas, ataduras de engaño, de mentira, de error, de estupor, falsedad, incredulidad, todo autoengaño, todo engaño que el mundo ofrece, toda autodefensa, miedos, todos esos miedos y temores sean atados, reprendidos y echados fuera de sus vidas, Padre, que mis hermanos puedan renunciar a cada miedo, a cada temor, al Adonai, y que puedan cerrar esa puerta al enemigo, llenándose de la Torah, de la palabra, y que pueda ser un escudo alrededor de ello, nuestro Adón, Yeshua Mashiach. Te doy gracias, Yeshua, te doy gracias, Adonai, gracias por tu palabra, gracias, Padre, porque por medio de tu Hijo amado Yeshua Mashiach podemos acercarnos a tu trono y hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro en tiempo de necesidad. Baruch atah Adonai, bendito eres tú, Adonai, elevado, todopoderoso Rey del mundo, que nos santifica con tus mandamientos y tus preceptos. Bendito eres Adonai y bendigo a tu pueblo. Trae paz, libertad, liberación a mis amados hermanos. Trae gozo y alegría al corazón de tu pueblo, que tu pueblo pueda sentir la paz y el amor de Dios en su vida y que todo temor se vaya de ello. Te lo pido, Adonai, y te doy muchas gracias. Baruch Hashem. Bendito el Eterno. Dios bendiga a tu pueblo, Dios bendiga a su pueblo, a su amado pueblo de Israel. La paz con Israel, la bendición del Todopoderoso sea con nuestros hermanos que están dispersos en todas partes, escuchando Torah, leyendo la palabra, que han avanzado a muchos niveles. Doy gracias a Adonai por eso, porque muchos están creciendo, muchos están avanzando, otros están saliendo del engaño, otros están entrando, conociendo la verdad absoluta de la Torah. Y para mí es un regocijo, amado, poder ayudarte, colaborar en tu vida y tu crecimiento espiritual. Shalom, la paz del Eterno sea contigo. Amén.